unas horas consecutivas de malas noticias tristes para la juventud dominicana. Los 5 jóvenes del accidente de tránsito donde estaba involucrado el tema del alcohol, la joven que muere en una condición que tiene que aclararse, investigarse, aunque está a la luz de todos ahí en el video. La intención, la mala intención de quien creemos es un criminal, de quien creemos es un delincuente, aunque luego un juez tendrá de todos modos que tomar una decisión sobre la base de las leyes y los códigos, específicamente el código del menor. Esta joven jugaba voleibol, por suerte, en un club, tengo entendido de que pues, era parte también de otras actividades. Parece una joven muy integrada a todo este tema de estar siempre tratando de poner su talento deportivo y su talento también estudiantil en ponerlo al servicio de causas importantes o de compartir causas con otros. El jovencito que murió en el incendio de Montecristi, que hablábamos más temprano, era no vidente. Siempre pienso en... hace unos días tuvimos el tema de los sordos, del lenguaje americano de señas y de otros aprendizajes necesarios para la convivencia con ellos. Imagínese usted el caso de los no videntes. Y más cuando se trata de un niño pequeño. Qué pena, qué pena tan terrible. Se me tenía que estar quedando algún caso, pero tenía así un listado muy... bueno, lo de hoy, terrible, más terrible todavía. Con un tiroteo que ocurre a las afueras de una escuela, en la carretera entre San Juan de la Maguana y las Matas de Farfán, y donde afecta a 2 menores, ya uno en su casa y la otra pues en el intento de que salga de peligro. Ha sido, por lo tanto, entonces, del fin de semana para acá, la República Dominicana, que tiene un grave problema de seguridad ciudadana en general, que tiene un grave problema de educación para la prevención de peligros innecesarios, de asumir riesgos innecesarios para los más jóvenes, estadísticamente se convierte en un país difícil y bastante, pues, inseguro para quienes son más pequeños, para quienes están pues en edades donde todavía uno entiende que jugar, soñar, estudiar tiene que ser la principal ocupación de quienes están en esas edades. El tema eléctrico cada cierto tiempo vuelve a ser centro de atención por parte de la castigada ciudadanía dominicana, por parte de el castigado contribuyente, el castigado usuario, al cual, hay que decir, han puesto los community managers de las cuentas de Twitter de las empresas distribuidoras en la difícil tarea de tener que soportar y responder al aluvión de usuarios enfurecidos, con toda la razón del mundo. Y hay que decir que ese es su rol, así sea más difícil hoy que nunca, en la era de la interacción, en la era en la cual la queja se comparte ahora en un cuerpo social tan interesante como las redes sociales, y donde incluso las marcas, con las cuales antes la única forma de interactuar era o pagando o haciendo una quema de neumáticos, o en su defecto, como vi hace unos días, y Dios lo quiera no se repita, agresiones incluso al mismo personal que hace directamente las suspensiones o que trabaja directamente la parte técnica, que casi siempre hay que decirlo, son empresas subcontratadas. Cuando usted está agrediendo a esos muchachos, no está agrediendo directamente a la corporación como se pensaba antes, como antes se entendía. Pero la gente simplemente lo que hace es relacionar una cosa con la otra. A y B son iguales y son los que reciben el pago de un servicio con el cual no me siento satisfecho. Debo decir y partir de una admisión positiva. La electricidad en los pasados años tuvo un momento donde, sobre todo con la creación de servicios de circuitos 24 horas, hubo una mejoría, sobre todo en algunos sectores del Gran Santo Domingo. Recuerdo incluso que cuando el año pasado comienza nueva vez a agudizarse la crisis de generación y distribución, y luego diré por qué siempre hago el acápite en distribución, de generación y distribución. Recuerdo mucha gente que nos escribía a través de las redes sociales, a través de Twitter específicamente, que se había deshecho de sus baterías, de su inversor, y que ahora tenía que salir de nuevo a comprarlas, que tenía nueva vez que rearmar, que rearticular su defensa ante la carencia de un servicio garantizado a las 24 horas. En el caso de los negocios, y más en el caso de una buena parte del tejido productivo de nuestro país, y esencialmente aquí en la ciudad capital, y también ocurre en Santiago como el municipio más importante fuera de esta, una buena parte de los negocios más pequeños, de las MIPYMES y de las microempresas, opera desde hogares, en una situación que muchos sabemos no está del todo aclarada, sobre todo porque mucha gente teme el famoso cambio de contador al contador comercial, etcétera, etcétera.
hay una operación de una enorme cantidad de negocios, de pequeñas empresas de carácter familiar casi siempre, o de aquellas que donde se abre un espacio dentro de una casa, dentro de un entorno doméstico, se abre un espacio para poner una banca, para poner una venta de comestibles, para poner una pequeña cafetería, para poner un negocio de sastrería, para poner cualquiera de estos negocios que presta estos servicios o que vende estos bienes o que termina siendo el detallista final, el que al final pues coloca ciertos productos al alcance del usuario. Estos negocios, ni hablar obviamente de la influencia que tiene para muchos de ellos el tema de la famosa elevación de los costos, el tema de los apagones. Ayer hablábamos, y era parte de lo que queríamos repetir, dado que era el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Es difícil creer en promesas políticas, específicamente en el caso eléctrico, porque ha sido probablemente del que más promesas fallidas recordamos. Desde la chichigua de Julio Sauri, que en paz descanse ese señor, nada contra él, pero pasó a la posteridad por aquella frase, no sé si real, pero un tanto graciosa de la relación que tenían las chichiguas con los apagones. Y luego la llegada al poder de otras opciones que van desde los gobiernos del PRD de los años 70 y 80, sobre todo con la idea de continuar la construcción de hidroeléctricas y con la idea de las termoeléctricas, las ITABO, que precisamente llegaron en esos gobiernos, y luego la llegada al poder en el año 1996 del Partido de la Liberación Dominicana, cuando un Temístocles Montaz, joven y que todavía peinaba más cabello que el que hoy tiene, decía que era cuestión de meses para ellos, los capaces, terminar con los apagones una vez llegaran al poder. Eso pasó hace 23 años. Un poquito antes de eso, el país tuvo uno de sus primeros grandes escándalos de corrupción, que mucha gente pretende que se olvide, cuando la empresa Hidro-Quebec, la canadiense Hidro-Quebec, llegaba a un acuerdo con el Estado Dominicano en el cual se perdió todo, sobre todo dinero, tiempo por demás y gran parte del crédito que podían quedarle a las autoridades de la época para tratar de resolver el problema eléctrico. Mientras tanto, la electricidad en esos años 90, además de una grave crisis, lo que estaba era en un problema contra el sindicato, el famoso Citracode, que por cierto yo no voy a hablar mucho de las virtudes de esos sindicatos paralelos que aquí existieron, pero ciertamente ocupó el tiempo de las autoridades que se colocaron en el sector eléctrico, la lucha interna precisamente con ese sector. El paso de los años fue abriendo espacios, primero el proceso de privatización, un proceso de privatización con el que, debo decir, lo hubiera hecho cualquiera de los partidos en el gobierno. Es más, primero lo prometió el profesor Bosch en 1990, era parte de su promesa de campaña, el primero que habló de privatización. Y está en el famoso discurso del presidente Bosch ante la Cámara de Comercio ese año, para el que no me quiera creer, el mismo Partido de la Liberación Dominicana coloca ese discurso en su canal de YouTube. Un discursazo, por cierto, me encantó volver a escucharlo en estos días y yo creo que incluso eso me termina subrayando la creencia que siempre tuve de que el profesor Bosch... No, él fue lo que fue, ahora evolucionó hasta el último día en su pensamiento político. Bosch no fue estático. El Bosch del 63 no es el Bosch de 10 años después, ni es el de 10 años después tampoco. Y así sucesivamente hay una evolución, sobre todo en su pensamiento económico. Creo mucho en eso y pienso que ese discurso de 1990 en parte nos da la razón a quienes tenemos esa tesis. Pero sería después el candidato presidencial del PRI, recién separado del PRD, Jacobo Masluta, quien luego hablaría del proceso de privatización como promesa de campaña para salir, entre otras cosas, del tema CORDE y del propio tema eléctrico como un fardo que el Estado cargaba y que en medio de su incapacidad pues no podría solucionar esos problemas. Lo digo porque si bien de la privatización muchas cosas no salieron como debían, el proceso de privatización yo creo que era inevitable y era necesario, sobre todo recordando lo que significaban en los años 90, a mediados de los años 90, las empresas estatales que provenían de aquellas empresas de Trujillo y que terminaron siendo parte del fardo público dominicano, el que más empresas estatales tenía en América Latina, con la excepción de Cuba, incluso hasta los años 90. El tema eléctrico, yo creo que necesita, y ayer era parte de lo que discutíamos a segunda hora, aunque sin tanto espacio, y ya estamos terminando, Francis, necesita un nuevo proceso de consulta y discusión en relación a qué hacer con un mercado privado que cada vez que se le cuestiona dice, nosotros estamos en capacidad de ofertar la electricidad necesaria, con unas distribuidoras que operan muchas veces en condiciones harto deficitarias, sobre todo porque el político dominicano, desde aquellos años 2000 inicios, decidió
en unos acuerdos precisamente con Unión Fenosa, que luego sería nacionalizada a un alto costo, por cierto, para el bolsillo del contribuyente, decía, dame la electricidad que yo te pago la de los pobres, la de los sectores pobres que no pagan. Se daba una acumulación de esa deuda y el generador privado decía, no te puedo seguir dando lo que no me estás asegurando el pago, y ahí venía precisamente el quiebre y la intención entonces de volver a obtener las distribuidoras, sobre todo para el sector público dominicano y sobre todo para facilitar y salvaguardar, entre otras cosas, la posición de poder del político dominicano, de la autoridad política. Es decir, hay unos sectores a los cuales por un tema esencialmente político, porque son votos, no les voy a cobrar un servicio. Ese servicio no es gratis, lo gratis no existe. Lo paga obviamente la clase media dominicana, que igual termina pagando el costo del kilovatio hora, que a precio de privilegio también reciben algunos pocos privilegiados industriales y oligarcas dominicanos. Al final esa carga se va a la mitad. La que desde abajo no se paga por un elemento político o se paga a unos precios subsidiados, la que desde arriba, a través de exenciones y de unas negociaciones que se dan de élite a élite, y sin embargo el ciudadano que está en el medio de ese sándwich, entonces termina cargando y arrastrando ese costo. Hoy por hoy, y lo decíamos ayer y con esto vamos a concluir, nadie, y es penoso, en la campaña política habla de cambiar el modelo, de cambiarlo por un modelo como existe en otros países de subasta anual. Nadie habla de volver o a liberalizar el sector o de hacer algo que pueda generar más confianza, primero en el sistema de generación, pero luego en una distribución en la que se pierde más de un 30% de lo que se genera por la mala capacidad de nuestras conexiones, de nuestro alambrado y de otras subestaciones que están en un pésimo estado. Oiga eso, casi un tercio de esa energía generada está destinada a perderse en el proceso de llegar a hogares y a empresas, además del alumbrado público, también por esa mala infraestructura. Legalmente es posible porque la Ley Nacional de Desarrollo del 2012 implica unos pasos para el pacto eléctrico que indican consenso, que indica autorización de tal sector, y eso es lo que ha impedido en los últimos años que se llegue al pacto eléctrico. Y bueno, sin pacto eléctrico pero con apagones, así a la espera de saber cuándo se van a cumplir las promesas que a altísimo costo para nosotros los ciudadanos se nos han hecho en ese sector.